mediante variable de tiempo. La pregunta era para hacerlo analíticamente, ¿no? Ahí no estaba hablando. Elabore el modelo matemático del sistema mediante variables de estado, considerando como trae el voltaje V y como salida todas las variables de estado. Entonces aquí hay dos ecuaciones, ¿no es cierto? Hay una ecuación acá eléctrica, una malla, y acá hay una ecuación mecánica, ¿no? De torque. Vamos acá, la primera. El voltaje V entrada es igual al voltaje en R, en L y acá internamente en el motor. Entonces, como la corriente sí, tendríamos acá R por I. El voltaje en L sería L por derivada de I. Y el voltaje que se conoce, ¿no? Ya lo habíamos también visto. El voltaje es igual a una constante que normalmente se le llama K sub B, que ya está su valor arriba, por la velocidad. K sub B por la velocidad. La velocidad lo vamos a expresar en función del ángulo, ¿no? El ángulo sería derivada del ángulo con respecto al tiempo. Segunda ecuación, la ecuación suma de torque. Tenemos por un lado el torque del motor, que es igual a una constante Km por la corriente, menos, como aquí hay fricción, hay un torque opuesto que es B por la derivada del ángulo, B por la derivada del ángulo, y eso es igual a la inercia que es R, J, perdón, por la aceleración, derivada segunda de θ con respecto al tiempo. Ahí están las dos ecuaciones que tenía que plantear en la pregunta A. Ahora había que escoger variables de estado para hacer el modelo, reemplazar los valores numéricos y encontrar las matrices A, B, C y D. Entonces, aquí se aplica el criterio que es chequear el orden de la ecuación. Acá la derivada más alta es derivada primera. Entonces aquí se necesita una variable de estado. Y acá abajo, derivada segunda, se necesitan dos variables de estado. X1, X2, En la primera podría ser el ángulo o podría ser la corriente, pero fíjense que en la segunda va a salir el ángulo, ¿bien? Entonces escojo la corriente. Y en la segunda, ¿sabes? La variable es la variable de la derivada del ángulo, y como segunda, la derivada. Y ahí está entonces las tres variables de estado. O sea, el modelo que les dejé era con tres variables de estado. Algunos se han equivocado, modelado con dos. Con dos fue en el trabajo que les dejé, en el test que tomé, ¿no? En clase ahí. En ese caso, yo lo escribí en función de la velocidad, ¿no? Ahora vamos a poner otro caso, ¿no? Esto se puede escribir así también. RI más L derivada de I con respecto al tiempo más K sub B por la velocidad. ¿Correcto? Y la otra sería Km por I menos B por la velocidad igual a J por la derivada de la velocidad.
este segundo caso, aquí hay una variable de estado y acá también hay una, ¿no? Porque acá hay derivada primera y derivada segunda. La variable sería la corriente y la velocidad. Ahora, el orden puede ser cualquiera, ¿no? Pudo haber escogido el ángulo como longitud, o elegido esto, no hay problema. No había ninguna indicación, era abierto, ¿no? Bien, ¿cuándo usar un modelo u otro modelo? Si por ejemplo a mí me piden que yo controle ese sistema y que controle el ángulo, un control de posición angular, pues tengo que usar este modelo donde está el ángulo. Pero cuando me pidan controlar la velocidad, hacer un control de velocidad nada más, no me piden el ángulo, entonces es más simple uso este modelo donde está la velocidad. Entonces depende de qué es lo que vamos a controlar. En el trabajo, repito, fue así. En el test fue así. Bueno, de ahí ya hayan x1 punto, x2 punto, etc. La matriz es 3×3. C tendría que ser la matriz diagonal, ¿no? Para que se pueda ver la respuesta de todas las variables, ¿no? Correcto. Simular, ¿no? Y comprobar los resultados, ¿no? Con simulín, o sea, hacerle un simulín y con el bloque de TXP y comprobar lo otro, ¿no? O sea, en la B se usaban los comandos que hemos visto y en la otra ya simulín. En este caso, más o menos las señales tenían esta forma, ¿no? Corriente, el ángulo, la velocidad. Cuando yo le aplico un voltaje acá, ese motor va a empezar a girar. Entonces, el ángulo, la gráfica que va a sacar simulín va a ser así, que va a ir así al infinito, ¿verdad? ¿No? Porque cada vez el ángulo sigue, da una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, ¿no? Entonces va creciendo. La velocidad se nota que empieza a crecer y se estabiliza en un valor. Creo que salieron algunas oscilaciones, me parece, ¿no? Pero la cosa está estabilizada. O sea que cuando ya el motor agarra su velocidad, ya la velocidad es constante. Y la corriente tenía también un pequeño pico y luego se estabilizaba en un valor. O sea, como el motor está funcionando, en todo momento tiene que haber corriente en todo momento. Eso era más o menos lo que se pedía presentar, ¿no? Bien, en el aula virtual está la